En un principio el proyecto se llamaba La Danza de la Nueva Alianza. Hicimos una pre-presentación del disco ya cuando grabamos la primera parte que iba a ser el EP y supimos que iba a ser un disco, pero nos faltaba la otra mitad y había que producirla y todo. Quizá ahí tuvimos un poquito de miedo con el nombre que estábamos invocando de Errante Déjà Vu. Encontramos en Se Viene el Agua, que era una de las canciones que compusimos entre todos, como una simpleza y contundencia. Con el contexto empieza a tomar un montón de significados. Yo creo en eso, yo creo que siempre hay algo superior que mueve los hilos hasta los que mueven los hilos, y el agua, y que se venga el agua es que se venga la vida, es que se purifique el flujo. El agua es vida y por ahí, bueno, nosotros como santafesinos podemos, Se Viene el Agua, tenemos por ahí una memoria un poco trágica de algo que en la naturaleza es una bendición. Acá los que sabemos, bueno, que vivimos en la costa, sabemos que después de que sube el agua, lo que baja es una purificación total del terreno, crece lo que la tierra se nutre, es impresionante. Y también hay algunos guiños a estas cuestiones de profecía y paganismo. Hay canciones que fueron escritas hace 13 años, otras 10, otras 9 y otras son de pandemia, más actuales, y sí es impresionante cómo hoy cómo parece que están escritas para el contexto. Y si tuviera una especie de bajadita del disco sería paganismo y profecía, o profecía y paganismo, Se Viene el Agua. Tuvimos la suerte de, primero, la gran diferencia de esto con los trabajos anteriores es que convocamos a un productor, que es Leo Costa, un mendocino que vive ya hace 20 años en Buenos Aires, toca en muchas bandas, además de producir. Es arreglador de octafones y a nivel voces también él tiene un laburo muy, muy bueno. Y fue como trabajar primero como un director técnico que ordene una banda tan grande, con una riqueza tan grande. Cada uno de los músicos de Los Gemelos aporta un montón, y por ahí cómo haces para que todo se luzca sin que se superponga. Y después esto de jugar con un director técnico, que no es que vino a agregar demasiado, sino a ordenar lo que había. Creo que lo de grabar discos cortos tenía que ver, por un lado, con una cuestión de presupuesto, y con otra cuestión de que ahora nos cambió la visión, de que creíamos que era como la tendencia de la música del momento, de que es así. Cuando teníamos para producir 4 temas, logramos hacer 5. Cuando lo consumamos, Leo también mezcla, escuchamos el resultado y dijimos, y estaba arriba de nuestras expectativas, ¿viste? Como que, mirá cómo se potencia todo esto. Y había que masterizarlo, o sea, nosotros tenemos mucho material y por ahí que venga alguien a darle orden a todo eso es muchísimo. Él nos pidió 25 canciones para tomar 5, para elegir 5. Y de ahí, cuando en todo el proceso nos fuimos dando cuenta cómo se iba ordenando, que enseguida él ordenó, por ahí había algún que otro tema que necesitaba un poco más de producción para encontrarle la vuelta. El resultado de grabación y mezcla es como, y producción, ¿no? Todo eso junto, dijimos, che, esto está buenísimo. Vamos a masterizarlo, este es el momento de apostar a lo máximo. Y ahí pedimos presupuesto a Mario Breuer, que es el rey del mastering en la Argentina, o sea, masterizó a Los Redondos, Fito Páez, Soda, Sumo, los produjo también. Bueno, estamos hablando de una eminencia, y como siempre estábamos como con una mentalidad un poco también de la escasez en el sentido de los recursos económicos, que es complejo, ¿no? Y sobre todo una banda muy grande que nunca teníamos. En los últimos tiempos, post pandemia, se complicó mucho. El tema de la convocatoria bajó un montón. No había mucho sobrante para poder producir. Pero dijimos, bueno, apostemos. Si nos da un número que esté a nuestro alcance es porque él algo ve. Y bueno, ahí fue que hablando con él, hizo al final un máster por STEM, que es un poco de mezcla y un poco de máster. Así que tuvimos ese privilegio. Él se copó, y a la hora de armar una lista, él dice, mirá, esto de los EP le re sirve al trap, a la música urbana, pero el rock, las bandas de rock hacen obra, y a vos te miden por la obra. Entonces, es como que ese público va y busca si hay disco. Si no hay disco, todavía no estás listo para ser escuchado, y
y hacerte propio por este público. Y ahí también lo que entendimos es que los EP, un EP de 4 temas, que es un EP largo, 4 o 6 temas, en 1 o 2 meses ya lo escuchaste tanto que se terminó, se digirió todo. En cambio, un disco largo a vos te permite en el tiempo. Ahora me gustan estos temas, pasan 6, 8 meses, te gustan esos que no te gustaban porque te querés seguir alimentando de eso. Entonces el disco tiene más duración en el tiempo, te permite que sea un evento prensable, que exista una prensa para difundir eso, que perdure el tiempo para que vos después puedas hacer una gira. Entonces un disco te dura 2 años y vos podés girar. Y un EP te dura 1 mes, 2 meses y ya está, dame más. Tiene la duración que tenía que tener, digamos, para nosotros era el mínimo de una larga duración, que tenga 10 temas. Y logramos, siempre lo estamos buscando, lo del relato. Vos hablás de un road trip, ¿no? Como una especie de... Y en eso que decís, había una idea de... como un concepto que terminó sucediendo por las canciones que había, de una especie de road movie o de música de... media cowboy espacial. Esto, hay una especie de piezas musicales que están mucho en el primer disco, que son como los instrumentales, que nosotros le llamamos los amortiguadores, que son esas bandas sonoras que van entre tema y tema en el show. Van de banda sonora a los personajes que encarnan en vivo. Guaymallén en Las Vegas pretendía ser como el Eye of Tiger del Chino Maidana. Y tiene como ese riff de guitarra que es como ir subiendo al ring. Y en esta esquina tiene un poco de eso. Y además el nombre, si bien es un instrumental, ¿no es cierto? Pero tiene como una especie de relato. Y el nombre es un guiño a cuando el Chino Maidana le roban la pelea con Mayweather en Las Vegas. Y tiene el latino maradoniano de apenas le hacen una nota arriba del ring con los guantes puestos, saca un alfajor Guaymallén que es de su sponsor y se lo come en vivo, hace un PNT de $1 millón y les roba un PNT de $1 millón. Es una zapada por ahí, más o menos, porque tiene un mapa. Sí. Nosotros por ahí usamos lo visual hacemos mapas de ciertas canciones instrumentales. Entonces sabemos para dónde ir dentro de la improvisación. Y ahí es donde sabíamos que teníamos que... algo del vivo lo teníamos que llevar ahí, sabiendo que el vivo no lo podés llevar ahí. Nosotros no podemos hacer un DVD porque lo que pasa ahí, en el éter. Pero que también se termina resignificando en esto que vos decías, que seguimos. Y es como una especie de road movie que ocurre, una micro road movie del final, que dura 11 minutos, 11 segundos. Son como esos 40 días en el desierto final, que para terminar de procesar todo lo que el disco te trajo, es bueno. Y ahí es donde va un personaje con la voz de la conciencia del abuelo, del psicoanalista Juan Ángel y del Tano, que es su linaje, de donde viene. Y es como voces que van caminando en el desierto, es como un pánico y locura en Las Vegas litoraleño. Bueno, primero traigo lo de Sark, mágico que traes, porque cuando este proyecto se llamaba La Danza de la Nueva Alianza, era por una convocatoria que ganamos del Fondo Nacional de las Artes, donde había que mezclar lo audiovisual y todo. Y parte de eso, había en ese audiovisual que está inédito, no salió, hay una parte que es el entenado, que son algunas lecturas de fragmentos y algunos inventos del personaje del entenado, como si estuviera relatando, y era parte de la obra. O sea que, por ejemplo, bueno, hablando de SAR, el entenado ahí fue muy parte del proceso de la estuvo ahí. También lo estuve leyendo ahí. Fascinante. Y entonces el Lautaro está muy presente porque estuvimos también haciendo un trabajo para otra cosa, una obra sonora también relacionada a todo esto. Y entonces estuvo muy empapado de eso. Mirá, qué bueno que lo hayas percibido y estando totalmente invisible, ¿no? Hugo, Juan Ángel, nosotros hablamos de encarnación en vivo porque fueron personas que desencarnaron, fueron personas reales. Mi abuelo Hugo, Juan Ángel es un profesor de la Facultad de Psicología de Rosario, que en las imitaciones que se le hacían en vida, después los honramos
encarnándolos en vivos acá, como si siguieran constelando entre nosotros. Y bueno, tiene un poco de eso que va sucediendo, pero con un costumbrismo propio, ¿no? Hay una cuestión, y sí hay un poco de todo eso. Después, bueno, Roberto Harto de Todo es una canción media en joda que surgió en los albores de Hugo y los Gemelos, y sin embargo nos encanta. Y ahí está, y bueno, y trae un poco todo esto. Y bueno, y también creo que esto que hablabas de la primera pregunta, también el hartazgo de todo, Roberto Harto de Todo, yo creo que la sociedad argentina llegó a ese momento. Está Roberto harta de toda. La elección de La Moreno es, por un lado, buscamos un montón de lugares para presentarnos. No queríamos repetir, hacerlo en algún club como Fomento 9 de Julio, que fue donde presentamos el primer disco. La idea es no repetirse tanto en lugares y tratar de buscar un lugar que tenga un buen sonido. Es complejo en Santa Fe. Y después lo que nos terminó de cerrar de La Moreno es que complementa, tiene un formato de una parte de butacas y una parte de campo parado, con una barra. Y era todo lo que necesitábamos. La gente que le gusta ver el espectáculo sentado en una butaca, porque hay mucha gente mayor que nos viene a ver, y poder invitarla. Y por el otro lado, al que le gusta estar de parado y con un vaso en la mano. Y era el único lugar que nos permitía todo esto a una escala sustentable también para nosotros. Entonces, ese fue y es una sala, entonces nos aseguraba un poco el sonido y complementar el multipúblico, porque si lo hacíamos en Fomento 9 de Julio parado, la vez pasada que presentamos el disco, me acuerdo que la gente grande terminó la primera mitad y se fue pensando que había terminado el show, porque fue un show de 3 horas. Va a ser un show de hora y media, hora 45, pisando, sí, por ahí. Sí, yo creo que este disco era algo que el público gemelo se merecía, porque si no, siempre como el fuerte nuestro era el vivo, y ahora tenemos un disco que nos permite ampliar fronteras. Entonces es una celebración con nuestro público de que hay una obra ahí. Estamos muy contentos con la obra. Hay una obra que va a quedar ahí y que va a representar a este momento, que son, y después de 10 años, son prácticamente 3 discos, 10 años. Estamos contentos de que se cumplió esa misión. Y es un festejo con nuestro público de eso. Los nervios no son de la receptividad, los nervios son de, bueno, querer dar lo mejor, querer que se sienta ese salto de calidad que se dio a través del disco. Yo creo que subimos 3 escalones a lo que veníamos haciendo, y queremos que el show esté a la altura, ¿no? Estar a la altura, pero bueno, el show también es una entrega, es un sacrificio, es una entrega al momento, y bueno, estar lo más preparado para que esa entrega sea lo más, yo qué sé, que la gente le genere, que la gente pueda hacer la catarsis. Para mí el show es eso, es un ritual de catarsis colectiva, con un puente, con un medium que es el actor, llamémosle, que es el mediador entre el escenario y el público, que rompe esa frontera y que de alguna manera, a mí me gusta decirlo, que le hace un tajo a la bolsa del inconsciente colectivo y nos derrama a todos de eso, y derrama de presente y de inconsciente colectivo, y que no, y supera lo visible del contexto presente, de ya sea lo social, político, etcétera. Yo creo que y hay momentos donde sentimos que se toca el espíritu del tiempo. A eso vamos, a pescar el espíritu del tiempo, y si nos llevamos 2 o 3 peces de ahí en un show, está cumplida la misión. Yo creo que siempre hay que hacer un disco. Yo creo que siempre hay que hacer un disco. Yo ya estoy pensando en el próximo, porque es la manera de seguir dando pasos. Creo que en el camino lo que nos pasó también es que nosotros hicimos 3 giras internacionales, nos fuimos a México, hicimos 3 festivales internacionales,
hubiéramos hecho por lo menos 2 discos más si no hubiéramos hecho todas esas locuras a nivel económico y a nivel tiempo y energía. Pero bueno, fue nuestra manera de investigar sobre otros lugares, generar estos espacios, poder intercambiar. Ahí pudimos compartir escenario con Santa Blaya, con Los Espíritus, con Eli Upena, o sea, tener una transmisión sanguínea directa con la hija del maestro Gustavo Pena Casanova, uruguayo. Eso por un lado, y generar esos espacios rituales, esos festivales que son los que de alguna manera nos formaron a nosotros. El Cosquín del 2002, 2003, 2004, 2001. Esos eventos que después se convirtieron en festivales comerciales, vamos a decirlo. Antes eran encuentros de tribu. Y eso trae mucha sustancia. Igual que viajar, ir a México, ir a Brasil, donde sabemos que nos vamos a llevar más de lo que vamos a llevar nosotros, porque son de nutrición cultural. Hay muchas de las canciones que salieron acá que fueron creadas o producidas y gestadas en México. Para mí hay como 4 temáticas y hay una que la descubrí a partir de este disco, particularmente yo. Yo creo que bueno, hay una cuestión del amor. Dios, sea lo que sea Dios. Yo creo que Dios es como el número 1. Llamale lo que sea a Dios. Pero eso, la divinidad, Dios, a Luna, esa cosa es como la máxima. Por eso el gospel es lo que es. La muerte es otra de las cuestiones. Y algo que encontramos en la pandemia y que está ahí un poco en puesto solo, es el tema de la abstinencia. En la pandemia, la abstinencia de verse, la abstinencia. Nosotros que éramos músicos, yo vivía con un amigo donde solamente nos estábamos dedicando a la música. Cuando pasó eso, había abstinencia de comida, de pan y de vino. A ese nivel. Y puesto solo, surgió en un llamado telefónico con este amigo con el que vivía, que justo nos separamos el día de la pandemia, porque me dieron a cuidar una casa en Rincón. Y hacía un mes que estábamos ahí. Y bueno, este hartazgo de estar solo y no poder llenar eso con comida o con vino, que era con lo que compartía. Descubrí y también que en la abstinencia hay un momento de ese hartazgo de ser que si uno lo supera y le da una vueltita más de rosca, hay un combustible creativo muy grande ahí. Si uno se la aguanta, ¿no? Si uno lo puede sobrepasar, sea lo que sea, la abstinencia puede ser de cualquier cosa, de usar el teléfono, ni hablar de las clásicas, de las drogas, el alcohol, ¿no es cierto? Pero, o de verse con otra persona, o sea, y si uno logra no sucumbir ante eso y poder transitarlo y superarlo, es una vueltita de llave que yo ahí encontré un combustible creativo y encontré como el cuarto factor de inspiración ahí. El superar eso. Creo que fue el gran descubrimiento de la pandemia y de la inspiración acá. También está en otras canciones anteriores, ya lo había experimentado de cierta manera, pero acá se me hizo muy claro eso. Que se haya publicado, editado y publicado El Brujo, para mí es un alivio de que hay una transmisión que fue liberada. Ya está, yo me siento tranquilo ahora de que eso sucedió. Una canción que viene desde un poquito antes de la gesta de Hugo Los Gemelos, es una canción de ahí del 2012 y que el trompetista la metió porque ya estaba totalmente, ya nos habíamos olvidado, porque era una canción muy como de fogón, que la tocábamos cuando éramos un formato más dúo, más acústico, que fueron los inicios de Hugo Los Gemelos. Y él la volvió a traer y bueno, fue todo un proceso de poder meterla ahí donde tuvimos que interferir en la producción. Medio Paul McCartney que no nos representaba en la producción ahí, y ahí le dijimos: Leo, ya le embocaste al 90%, ahora soltá esto, déjamelo, que es más Bob Dylan. Y ahí es donde, bueno, creo que también era todo un proceso, que hay algo con esa canción que bueno, que había que
no iba a salir así nomás, era como una esfinge, ¿no? La esfinge son esas estatuas temerarias en la puerta del templo. Si querés entrar al templo tenés que superar la esfinge. Bueno, fue la esfinge y creo que lo logramos. Por eso tiene para mí eso particular. A mí el tema me gustan todos los temas y te podría decir que depende del momento, al menos 8 te puedo decir que pueden ser el que más me gusta. Depende del momento. Este sábado 8 de junio vamos a estar en la Sala Moreno presentando Se Viene el Agua, que es el nuevo disco de Evo y los Gemelos. Están invitados a escuchar el disco, está liberado en todas las plataformas, o dejarse llevar y venir directamente, ahí vamos a estar. Las entradas se pueden conseguir por Ticketway, quedan muy poquitas, quedan menos de 15 butacas, o sea, las butacas ya están prácticamente agotadas y quedarán algunas 50 entradas generales, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de Se Viene el Agua. Bueno, muchas gracias, nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias a vos por este espacio y por la calidad de esta charla. La verdad que es un regalo poder hablar así con alguien que nada, se interesó, se siente que lo escuchaste y que te llegó. Y bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho, te agradecemos.